Una cosa más que quiero grabar y una cosa más que quiero poneros. Un cálculo rápido, que esto lo hago todos los años, pero nunca lo había grabado. Una medida rápida de lo que estamos hablando de exponencial en informática. A ver, una pregunta muy rápida. Ahora mismo, a un alumno de tercero de la ESO que necesite un ordenador para hacer práctica y para hacer trabajitos y cosas por el estilo, ¿qué le recomendáis de RAM? ¿Cuánta memoria RAM le ponemos a un ordenador pequeñito para hacer trabajos? 4 GB de RAM, venga. Creo que os quedáis un poco cortos, yo le pondría más bien 8, pero es verdad que con 4 se puede funcionar. Vamos a ser conservadores, vamos a decir 4, ¿vale? De RAM le metemos 4 GB. Y de disco duro, 1 TB de disco duro le ponemos. Vamos a ponerle 1 TB de disco duro. Vamos a coger solo esos dos valores, ¿de acuerdo? A mí me acaban de decir ahora de no, este no es profesor, este es alumno. Tengo cara de crío y lo sé, pero yo lo de joven me lo estoy dejando. Yo tengo ya 40 años y yo cuando tenía 13 años a mí me compraron un ordenador para hacer práctica y para hacer mis trabajos en el colegio, en el instituto y todo este tipo de cosas, ¿vale? Cuando yo tenía 13 años, de eso hace 27 años, o sea que estamos hablando del año 91, vamos a ser, repito, conservadores. Vamos a decir que en el año 1992 a mí me compraron un ordenador en las mismas condiciones que estamos diciendo el ordenador más barato para que un alumno haga sus prácticas. Y mi ordenador tenía 1 MB de RAM y 40 MB de disco duro. De 1992 a 2018 estamos hablando de 26 años. Hemos dicho, estamos multiplicando por 4096 la cantidad de RAM y la cantidad de disco duro por 25.000. Además, el ordenador ese costó en su día 250.000 pesetas, que esos son unos 1.500 euros, y ahora por 1.500 euros te compra el ordenador gaming del infierno. Un ordenador de este tipo te cuesta más bien 300 o 400 euros. Y además en 26 años la inflación ha subido muchísimo, lo que quiere decir que esos 1.500 euros ni siquiera son 1.500 euros de ahora, sería muchísimo más dinero. Básicamente eso valía 2 sueldos de mi padre, que era profesor en la época, maestro. Eso eran 2 sueldos de un maestro, y esto ahora mismo es una cuarta parte del sueldo de un maestro. 8 veces más barato, 4.096 veces más RAM y 25.000 veces más disco duro. Sin hacer ninguna proyección nada grave ni nada imaginativa, podemos decir que dentro de 26 años, que será el 2044, habremos multiplicado por 4.096 la RAM, lo que quiere decir que un ordenador del montón para que un alumno de 13 años haga sus documentos es perfectamente esperable y no tiene nada de extraño que tenga 16 TB de RAM y que volvamos a multiplicar por 25.000 la capacidad de almacenamiento y tenga 25 petabytes de almacenamiento. No, porque eso es de lo que estamos hablando. Muy buena pregunta. Tú estás pensando en incrementos aditivos, pero los incrementos en informática son exponenciales. No se suma, sino que se multiplica. Lo que yo os estoy diciendo es que cuando ahora en 2018 yo os digo que era perfectamente estándar en 1992 comprar un ordenador con 1 MB de RAM y 40 MB de disco duro, os estoy diciendo que eso era súper normal en la época. Y lo que os estoy diciendo es que es exactamente lo mismo decir en 2018, en 1992 esto era normal, que en 2044 llegar y decir, oye, en 2018 esto era normal. En 2044 yo espero seguir dando clase y en 2044 cuando esté dando clase y diga, pues que en 2018 los discos duros iban por tera y me dirán, ¿qué? ¿Por tera? ¿Qué guarda en un tera? Si un tera no da para nada. Lo que os estoy explicando aquí es que los crecimientos en informática llevan los últimos, estamos hablando, mira, el primer ordenador tenía ya 1 MHz, o sea, las velocidades son inimaginables, pero es que los crecimientos también son inimaginables. Los seres humanos somos malísimos entendiendo los números exponenciales y los crecimientos exponenciales, muy malos, porque estamos acostumbrados a crecimientos lineales, pero en informática no se crece de forma lineal. En informática, cuando se habla de incrementos, siempre se habla de incrementos de multiplicación o de subidas en porcentaje. Pero eso lo que quiere decir es que si lo viéramos desde un punto de vista lineal, cuando tú coges y dices, es que llevamos
10 generaciones de tarjetas gráficas en la que cada tarjeta gráfica es un 30% más rápida que la de la generación anterior. No es exacto, pero bueno, tampoco es ninguna barbaridad lo que acabo de decir. Pero es que ese 30%, el 30% de la última generación es un 30% sobre la anterior, que a su vez ya ha incorporado todos los 30% anteriores. Entonces, cuando tú empiezas a añadir y a multiplicar, los crecimientos son imposibles de entender por una persona. Crece demasiado rápido. Crece a unos niveles que son imposibles de entender. Y lo que yo os estoy diciendo, si cogéis algo intermedio, si nosotros cogiéramos 13 años y dijéramos en el 2005, tú no puedes coger simplemente hacer una regla de 3 para el 2005 y decir esto más esto partido por 2 y esto más esto partido por 2, porque en 2005 no era normal ni tener 2 GB de RAM ni tener medio tera de disco duro, no era lo normal. En 2005 lo normal era muchísimo menos, porque no es sumar, no es calcular la mitad, sino es exponencial. Lo que al multiplicar hasta aquí tienes que multiplicar otra vez hasta aquí. O sea, lo que tendríamos que hacer es la raíz cuadrada de cada una de estas dos cosas, no la mitad. Evidentemente no os estoy haciendo una predicción para el 2044. No os puedo garantizar que esto vaya a ser normal en el 2044. Solo os digo que en 2018 decir esto es exactamente lo mismo que en 2044 tener esto y decir, es que en 2018 funcionábamos así. Y los alumnos de entonces se echarán las manos a la cabeza exactamente igual que cuando yo os digo lo de 1 mega y 40 megas. Y cogiendo y yendo más para allá, pues decimos, venga, 26 años más, el 2070. En el 2070, que lo normal es que yo ya esté en el otro barrio, pero lo normal es que vosotros estéis todavía por aquí. Estamos en 64 PB de RAM y 25 por 25, esos son 625 millones de teras. Más ejemplos de lo mismo. Mirad, os hablaba el otro día del bus de direcciones y os decía que el bus de direcciones marca la RAM direccionable, ¿vale? Los primeros ordenadores eran de 8 bits. Un bus de direcciones de 8 bits, y vosotros no tenéis edad para haber tenido consolas de 8 bits, pero os las pueden haber dejado, las podéis haber visto, o podía haber tenido una antigua cuando no os querían comprar una. La NES o la Master System eran consolas de 8 bits, o la primera Game Boy. Una consola de 8 bits podía direccionar 2 elevado a 8 bytes. 2 elevado a 8 es igual a 256. Una consola de 8 bits entiende 256 bytes de memoria. Ni uno más ni uno menos. Lo que quiere decir que muchos de los juegos que habéis visto de estos clásicos de los 80 y demás tenían que arreglarse con la cuarta parte de 1 kilobyte de memoria. De memoria RAM. ¿Vale? Luego hubo una época en la que pasamos a buses. Hubo épocas intermedias, pero no voy a hablar de las intermedias. El cambio grande fue pasar a 16 bits. Esto, durante una temporada, en las consolas, incluso eso salía en la publicidad. O sea, yo soy de una época en la que decían, la consola de 16 bits, la primera consola de 32 bits y no sé qué. Y mi generación se sabe esas cosas porque eran cosas que decíamos los chavales. Y tal. 16 bits quiere decir un bus de direcciones de 16. 2 elevado a 16. Estos son 64 kilobytes de memoria direccionable. En la época de 16 bits, por ejemplo, consolas de 16 bits, la Mega Drive o la Super Nintendo, en la época de los 16 bits, con un bus de direcciones de 16 bits, se pueden direccionar 64 kilobytes de RAM. Sigue sonando a chiste, pero no podéis comparar con 256 bytes, ¿verdad? Claro, cuando salieron los 16 bits, pues claro, ya los gráficos eran en 256 colores y ya podían los píxeles ser un poco más pequeños y ya podían hacer efectitos de fuego y cosas así. Entonces pasamos a 32 bits. Consola más famosa de 32 bits, la PlayStation 1. Pasamos a 32 bits y con el 32 estos son
4 GB de RAM. Pasamos a poder direccionar aproximadamente 4.000 millones de bytes. Fijaos la barbaridad de diferencia. Hemos pasado de 256 bytes a 64 GB a 4 GB. Hemos estado con arquitecturas de 32 bits hasta anteayer. Las arquitecturas de 32 bits empezaron a quedar obsoletas en torno al año 2000. Porque a día de hoy ya 4 GB empiezan a ser demasiado poco. Por eso todos los procesadores están migrándose a 64 bits, todos los programas, todos los sistemas operativos, incluso los móviles, están migrando a 64 bits. Porque con 32 bits solo puedes direccionar 4 GB de RAM. Ahora mismo estamos con arquitecturas de 64 bits. Esto puede direccionar 2 elevado a 64 bytes. Y 2 elevado a 64 son 16 exabytes de RAM. Es decir, un procesador moderno, un móvil o un ordenador de 64 bits puede entender hasta 16 millones de teras de RAM. Aproximadamente. Porque son múltiplos binarios, no es exacto lo de millones. Fijaos qué barbaridad. Fijaos que de 256 bytes a 64 GB a 4 GB, y cuando con 4 GB no tuvimos bastante, ahora estamos en 16 millones de teras. 16 exabytes. Son crecimientos imposibles de entender por una persona, y sin embargo son los que se han ido dando. ¿Por qué limitar los buses? Los buses se limitan porque son caros. Porque ponerle a una máquina más bus del que necesita es gastarte más dinero en diseñar el procesador. De hecho, los primeros procesadores de 64 bits, como no necesitaban direccionar tanta RAM, limitaron el bus de direcciones a 40. Lo que quiere decir que solo podían direccionar 1 TB de RAM. Y ahora los actuales, lo de 40 ya se ha quedado obsoleto, y los actuales direccionan con 48. Que con 48 tienes para 256 TB de RAM. Y supongo que cuando esto se quede pequeño ya iremos a los 64 y punto. Entonces, una cosa rápida. Quien os diga que las arquitecturas de 64 bits no son suficientes y que necesitamos una de 128, como mínimo no tiene muy claro de lo que está hablando. ¿Vale? Y de verdad, podéis revisar los cálculos, podéis revisar la bibliografía. En el tema 2 veremos esto en más detalle, pero no me he equivocado ni en una coma. Suena increíble, suena imposible, suena a que de ninguna manera esto puede ser así, me explota la cabeza, porque los exponenciales somos incapaces de entenderlos las personas. Como os decía, tenéis que entender que no podéis entenderlo.